mí me ha hablado primero. Ok, les voy a pedir si se pueden poner de pie, por favor. Yo tenía un mensaje que iba a dar y Dios me lo cambió. Y me puse un poco de pánico porque ya cuando uno ya siente que ya tiene desarrollado algo, y después de repente, entonces, pero gloria a Dios, vamos a ponernos en las manos de Dios. Quiero que por favor abran sus Biblias en el libro de... ¿pudiera alguien traer un vaso de agua, por favor? En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 8. Juan 15, versículo 8. John 15, verse 8. And when you have it, if you can say amen, cuando lo tengan, si pueden decir amén. Okay. Se me ha pedido que haga el intento de traducir, entonces les pido disculpas, hermanos. Oh, ¿listo? Ok, amén. Gracias. Gracias, Señor. Ok. San Juan capítulo 15, versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Y vamos a leer en adelante y les diré cuándo parar. Dice, para que participen, si quieren lo leemos antigonalmente. A veces yo he notado que cuando yo he leído, quizás mi mente está vagando en otras cosas. Les voy a pedir, como este es un texto para el mensaje, que si pueden hacer el intento de que pongamos atención a lo que estamos leyendo para que no se nos pierda el chiste, amén. Dice así la palabra del Señor, dice, o qué mujer que tiene 10... Ay, disculpe, estoy mirando aquí. Desde el versículo 8 en adelante dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ama, hermanitos. Como el Padre me ha amado, también yo he amado. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y ahí paremos, mis hermanos. Vamos a entrar en la presencia de Dios para pedirle que sea su presencia empapando este lugar, amén. Y después nos sentamos. Padre bendito, Señor, te damos gracias una vez más, mi bendito Dios. Inclina tus oídos, te pedimos, te rogamos, mi bendito Padre, Señor, tú que estás sentado en lo más alto, mi bendito Dios. Tu palabra dice que tú eres el Altísimo, mi bendito Dios. Nosotros, mi Santo Padre, solo estamos aquí por tu misericordia, mi bendito Dios. Solo estamos aquí, mi bendito Padre, para venir, Señor, con una sed, pidiéndote a ti de que sea tu mano de poder la que entre, Señor, mi Dios, que toque cada corazón en esta noche, Señor, y que sea tu obra cumplida, mi bendito Padre. Señor, yo me pongo en tus manos en el nombre de Jesús, mi bendito Dios. Yo te pido, mi Santo Padre, de que extiendas tu mano en esta noche, Señor, y que me remuevas a mí, Señor. Pon aquí en este altar a tu Espíritu Santo, Señor, que sea Él en esta noche, mi bendito Dios, el que tú le reveles el corazón de cada persona, la necesidad, la dolencia, el desánimo, el ánimo, mi bendito Dios, cada cosa que tu pueblo necesita, Señor. En este día sea tu Espíritu Santo llenando a tus hijos, para que ellos puedan mirar tu gloria, para que ellos te puedan seguir adorando hasta el día que tú vengas, Señor, para poder levantar nuestras manos todos los días de nuestra vida, Señor. Por tu misericordia, Señor, estamos aquí. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús,
por la autoridad de tu palabra, Señor, que yo tomo en este momento, reunido con tu pueblo, Señor, le ordenamos a cada diablo, a cada demonio, a cada cosa inmunda que ha querido venir a entrar, a acechar contra tu pueblo, Señor. Lo atamos, lo ligamos en el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo tiene poder sobre todas las cosas. Por tu sangre somos salvos. Por tu sangre, Señor mi Dios, tu sangre lo pagó todo. Oh Señor, por esa misma sangre, Señor, estoy yo parado aquí en esta noche. Oh Señor, gracias por la autoridad. Diablo, fuera en el nombre de Jesús. Aquí no entra nada inmundo, en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Ok, mis hermanos, el mensaje del día de hoy es, el título que le puse es: repórtate a tu puesto, soldado. Repórtate a tu puesto, soldado. ¿Lo pueden repetir conmigo? Repórtate a tu puesto, soldado. Si me vengo un poco nervioso, lo he dicho, pocas veces me he parado aquí, gracias por la misericordia de Dios, pero siempre empieza uno con nervios. Pero el Señor lo quita, amén. Okay, so the title of the message is Soldier, Report to your Duty. And aquí lo que estábamos leyendo en Juan versículo 15:8, y es necesario que voy a disectar un poquito estos versículos para poder entender, porque aquí estas palabras son muy importantes, porque los que tienen esas Biblias que tienen rojo las palabras de Jesús, vamos a mirar que todo esto es rojo, amén. Entonces, como es Cristo hablando, es algo sumamente importante. Y dice aquí la palabra, dice, lo que nosotros, el propósito de este mensaje que Dios puso en mi corazón en este día, es que busquemos la forma correcta de glorificar al Padre, amén. Y Jesús aquí nos da una revelación de cómo podemos glorificar al Padre, diciéndonos Él, dice así, como les digo, como se me cambió el mensaje, tuve que agarrar unas notas diferentes. Dice así la palabra de Dios, dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, con eso comienzo, mis hermanos. Aquí Cristo está diciendo que en esto debemos de glorificar al Padre, en que llevemos mucho fruto. Y a través de la Biblia miramos de que Jesús específicamente es el que sigue hablando de que tenemos que dar fruto, y que todo buen árbol da fruto, que por el fruto lo conoceréis. Entonces, meditando en esto, yo no había leído este versículo específicamente donde dice: en esto es glorificado mi Padre. Y muchas veces, bueno, no muchas veces, todo el tiempo, amén, la iglesia quiere agradar a Dios y queremos glorificar a Dios. Y dice aquí la Biblia que en esto glorificamos a mi Padre. Dice Él así, dice que llevemos mucho fruto. Y dice: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor y guardaréis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros. Entonces, en esta noche yo quiero hablar del amor de Dios, ¿verdad? Él nos manda de que sin el amor de Dios básicamente no somos absolutamente nada delante de Dios. No importa qué cosa andemos haciendo, porque miramos de que hoy en día, como estaba comentando un hermanito que vino a la boda, el señor Alto, el americano, estaba diciendo que somos workaholics. We're workaholic Christians now. De que muchas veces ni tenemos tiempo para nuestras familias, porque andamos corriendo para arriba, para abajo, haciendo tantas cosas que terminamos fatigados. Y hay cosas que ciertamente las cosas de Dios son más importantes, pero estamos muy ocupados. Y yo me preguntaba y meditaba en estas cosas, y yo decía: Señor, hay cosas que en realidad
¿verdad? Quizás nos estamos llenando de muchas cosas. ¿Cuál es tu propósito verdadero para tu iglesia? ¿En qué es lo que cada cristiano debe en realidad de poner en prioridad en su vida? Primeramente es el buscar a Dios, el arrepentirnos delante del Señor, pedirle su Espíritu Santo y pedirle ¿verdad? Que Él nos cambie y venir a sus pies voluntariamente, amén. Después de eso empezamos a mirar de que el cristiano, el anhelo de cada cristiano que está aquí debe de ser, y estoy seguro que es, y si no, pues debe de ser, estar creciendo en el Señor, estar tratando de caminar hacia adelante, hacia que Dios cada día, a través de oración, a través de la búsqueda, nos vaya revelando: Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que te sirva? Porque muchas veces hay muchas cosas y no sabemos qué hacer. Señor, ¿en qué me quieres tú usar? Y yo sé que es una pregunta por cuanto yo misma me la he hecho, y yo sé que cada uno de nosotros le hemos preguntado al Señor, a nosotros mismos hemos meditado: Señor, ¿para qué tú quieres que yo te sirva? ¿En qué aspecto? Amén. Y muchas veces yo le he hecho esa pregunta a Dios, y yo he visto de que muchas personas lo hacen, y también he escuchado personas darle su respuesta. Pero en este día yo quiero traer una respuesta de parte de la palabra de Dios, amén, no mi opinión. Entonces, lo que aquí voy mirando es el mensaje. En realidad le iba a poner el título, ¿verdad? La guerra de Dios, pero mejor le puse: repórtate a tu puesto, soldado. Amén. Miramos de que el propósito de Dios desde la creación del mundo, Él siempre fue a habitar con sus hijos en armonía, en paz, en su gloria. Él había preparado todo, pero desde que fue el decaimiento de Adán y Eva, empezamos a notar de que a través de la Biblia, después de tanto libro, tanto estar leyendo, hay una cosa en común que estamos mirando: que el corazón de Dios no ha variado en nada. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre, amén. Entonces, para la gloria sea para el Señor, amén, porque Él es el mismo. Uno un día está y el otro no está, ¿verdad? Somos como la flor. Entonces la palabra de Dios nos enseña de que desde el Viejo Testamento Dios empieza por su fidelidad, por su amor, por su grandeza, su piedad, sus grandes planes, que la Biblia dice de que sus misericordias son más altas que los cielos, y por eso estamos aquí adorándole, porque hay cosas que simplemente no entendemos. Pero gloria a Dios, porque Dios nos va revelando su corazón poco a poco a través de meternos en la palabra de Dios y a través de una búsqueda, porque Dios se revela a nuestras vidas a través de muchas diversas formas. Nadie puede comprender a Dios. Dios es excelente, Él es excelso. Yo no le puedo poner en una caja, nadie lo puede poner en un círculo y decir: ah, no, Dios no hace esto, ¿verdad? A menos de que sea contrabíblico, amén. Pero sabemos de que Dios se revela a la vida. Yo me quedo admirado cómo Dios utiliza a mi hermanito Julio. Aquella vez fuimos a evangelizar y yo me acuerdo de que yo dije: yo quiero ver cómo él expone el evangelio, ¿verdad? Lo quiero escuchar, yo quiero aprender, amén, porque yo sé de que es un hombre de Dios, y yo quería aprender de él. Y lo que fui mirando fue algo que en realidad me impactó a mi vida. Fue una revelación para mi vida. ¿Es la hora correcta, no? ¿Las 9? Vamos a la 1 de la mañana, ¿eso qué? Vigilia hasta las 5. Ok, mis hermanos. Entonces, como dijo ¿quién fue? Felipe, pastor, se me ayuda aquí, en el libro de los Hechos, cuando le estaban diciendo de que las mujeres no estaban atendiendo, las viudas no estaban atendiendo bien a las mesas, y él dijo: vamos a escoger a alguien, dice, porque no es justo, dice, que por andar haciendo otras cosas, ¿verdad?, dejemos a un lado la palabra de Dios, amén. Entonces voy a respetar su tiempo, mis hermanos, pero también voy a tratar de dar el mensaje rápido y conciso, al respetar el tiempo, pero al mismo tiempo le vamos a dar el tiempo a la palabra de Dios que se merece, amén, amén, por respeto a Él, no a mí. Ok, entonces, como les decía, a través de la palabra de Dios vamos mirando que Dios nos va revelando su corazón, y hay algo que todos hemos notado,
de que miramos que Dios ha empezado una guerra desde el principio. Y como dice una canción, no es mi guerra, sino la de Dios, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que nosotros solamente somos reclutas para su ejército, pero el que lleva toda la guerra ahí, todo el peso, Él nos pone una plumita y Él lleva encima, pero aunque en realidad para Él también es una pluma toda, ¿ven? Pero Él es el que lleva todo por encima. Y la guerra que Dios empezó desde un principio es rescatar al ser humano, por cuanto Dios ha querido desde un principio de que todo ser humano que fructificara y multiplicara, no sé qué Dios encontró en nosotros, pero su deseo es de que todos estemos en la gloria eternamente, gozando de sus grandezas para poder alabarle. Pero desafortunadamente, por el decaimiento del hombre, estamos en un mundo caído. Pero la Biblia enseña, y vamos mirando de que Dios manda profetas, Dios utiliza, ¿verdad?, otros pueblos, usa cuantas diversas, múltiples formas, como lo hace en nuestras vidas, para seguir llamando al ser humano para que le busque a Él, porque Él siempre ha tenido una guerra, un plan de redención, porque Dios es el que batalla por nosotros. Y yo le doy gracias a Dios, porque si yo estoy aquí parado en este día, no es por mis propias fuerzas, sino porque Dios ha sido fiel y Él ha peleado por mí, y en el nombre de Jesús Él ha vencido gracias a la sangre de Cristo. Y en esta guerra, mis hermanos, vamos mirando que en el Nuevo Testamento entra en realidad la bomba atómica, pero más que la bomba atómica, es la bomba del universo. Y es cuando viene Jesucristo. Dios dice, ok, para sellar la batalla voy a mandar a mi Hijo Cristo, ¿verdad? Y Él vino a pagar el precio. Ahora, ¿qué vamos mirando después o durante la vida de Cristo y después de la vida de Cristo? Y a lo que quiero llegar es a dónde estamos hoy en día como iglesia y cuál debe de ser nuestro enfoque delante de Dios para poder, quizás a veces, no es que cosas sean malas, pero dar prioridad a ciertas cosas, amén, conforme al propósito de Dios, porque Dios no puede estar empujando por este lado y nosotros corriendo por allá, amén. Entonces, dice, lo que puse aquí dice, la palabra de Dios nos enseña, dice en Juan 3:16, que Dios amó tanto al mundo que Él dio su Hijo unigénito para que todos que creyesen en Él no se pierdan, mas tengan vida eterna. Tengan vida y no se pierdan, dice. Entonces miramos de que el deseo de Dios es que nadie se pierda. Por eso es de que Él tuvo que mandar a su Hijo. Pagó un precio muy muy alto por eso. Y Él nos lo regaló todo en realidad. Todos los ritos, todas esas cosas que los judíos andan cargando, unas colgaderas con 616 cositas que significan 616 leyes que ellos tienen que andar siguiendo, de que esto y el otro, de que si tocan un cuerpo muerto, wow, nadie puede seguir esas cosas. Y gloria a Dios, ahora lo único que Cristo ha venido a hacer es ha venido a pagar el precio. Y Él no nos anda pidiendo que corramos un maratón. Él no nos anda pidiendo, ¿verdad?, de que hagan como los incas, que se sacrificaban, se pegaban, se cortaban las espaldas. Dice, hey, tus sacrificios no valen nada, yo ya lo hice. Lo único que yo quiero de ti es de que por tu amor a mí y el reconocimiento verdadero, la fe verdadera de mirar que tú estabas en un hoyo cenagoso y vine yo por misericordia cuando estabas a punto de ir al infierno, entonces vine yo y te saqué de ahí. Lo único que yo te pido es simplemente, como le dijo a los 10 leprosos, dijo, ¿no eran 9 los que había yo sanado? Porque había Él sanado a 10, no eran 10, le dijo, y solo había regresado 1 a darle las gracias. Y entonces hay una cosa en la Biblia que miramos, de que no tenemos que ser guiados por lo que la mayoría de la gente hace. Porque si somos guiados por lo que la mayoría de la gente hace, entonces estamos perdidos. Ahí fueron 9 de ellos que no agradecieron a Dios. Pero vino uno y le dijo, Señor, gracias. Él fue agradecido. Y eso es el mensaje de aliento que yo les quiero traer en este día. Por cuanto yo sé que cada uno, aquí hay hombres y mujeres de Dios que yo he visto. Yo no puedo ver los corazones, pero Dios da testimonio de ellos. Tenemos un pastor que busca a Dios, que ora por nosotros. Nuestro deseo es agradarle a Dios.
amén, crecer como una iglesia, hacer la voluntad de Dios. Y en esta noche yo quiero decirles que si Cristo vino a morir por nosotros, el soldado te ha dado una tarea de que tú tienes que ir a predicar el evangelio a todos los que no lo conocen, porque Él ya lo hizo por ti, y lo único que quiere es que vengas de los 10, que tú seas uno de esos uno que regresa a Él y que le da el agradecimiento. Mis hermanos, es nuestro deber, es nuestra tarea. Y en realidad este mensaje se me complicó un poco bastante, porque desafortunadamente yo me fijo de que yo he observado, gracias a Dios me ha llevado a través de un camino. He estado con los bautistas, he estado con los testigos de Jehová. Me acuerdo cuando era niño llegaban unos mormones a enseñarnos a nuestra casa. Nacimos católicos, pero en realidad eso es lo menos que yo sé, porque nunca en realidad fui católico. Pero a través de estas cosas, Dios, en sus propósitos, que algún día yo veré, los propósitos de Dios en nuestra vida son tremendos. Hay un propósito por el cual hemos pasado las cosas que hemos pasado, y yo me he confundido, pero ahora lo que veo es de que Dios quería que yo mirara como dice en el libro de Revelación, de que todos son hijos de Dios, todas son iglesias de Dios. Hay 7 iglesias ahí, y viene Cristo y te dice: he notado de que tú, ¿verdad?, has probado a los profetas y que los has encontrado engañosos y has tenido celo de mí, pero tal cosa. Encuentra otra iglesia y le dice: tú estás bien en esto y tú haces esto, pero aquí has dejado tu primer amor. A otra le dice esto: tú piensas que estás bien, dice, y te sientes rico, pero estás pobre. En fin, entonces miramos de que hay cualidades en cada iglesia, en cada lugar, que en realidad son cosas de Dios, pero en otras cosas, por cuanto somos seres humanos, no hay ninguna iglesia perfecta, pero estamos tratando de alcanzar esa perfección que Cristo nos permite cada día. Dice la palabra de Dios que debemos ir creciendo como la luz del sol, ¿verdad?, que va subiendo. Y en realidad aún Pablo dijo: no pretendo haber alcanzado todo, pero es nuestra meta tratar de ir buscando de Dios, para que nuestra imagen, nuestra forma de comportarnos, de vivir y de pensar, transformados tu mente cada día, ¿verdad?, conforme a la palabra de Dios. Dice él, ¿verdad?, que tu mente sea transformada y renovada, ¿verdad?, según la palabra de Dios. Entonces nuestra forma de pensar va a dictar cómo nuestros corazones se sienten y cómo nosotros hablamos, por cuanto cómo actuamos. Amén. En este día yo quiero traer un conocimiento, una verdad, porque Cristo dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y queremos servir a Dios libremente. Hay preguntas que quizás en esta noche se puedan contestar, que en el nombre de Jesús sean como un empujoncito para que uno diga: gracias, Señor, me llevaste al siguiente nivel. Amén. Entonces subir ese escalón. Y lo que es, mis hermanos, es lo que yo he notado es, muy tristemente, los sábados vamos por las calles y miramos de que hay gente evangelizando, pero ya por sus trajecitos yo ya sé quiénes son, y ustedes también. Amén. Y me da tristeza, porque a veces yo digo: ¿serán hermanos? ¿Serán evangélicos? Y cuando veo que cargan sus atalayas o que se paran, ¿verdad?, porque ya conozco cómo ellos trabajan, entonces me da tristeza, porque yo digo: where are my brothers? Lord, ¿dónde están tus soldados? ¿Por qué estas personas que niegan el poder del Espíritu Santo? ¿Qué ha venido sobre ellos? ¿Una enseñanza humana? ¿O de dónde sacaron ellos ese ánimo, ese deseo, esa fidelidad, que hasta sus niños de 5 años cargan con sus trajecitos, que me imagino que toma tiempo para bañarlos, peinarlos, plancharles su ropita? Se ven nítidos. Y cuando me pongo a meditar en estas cosas, yo digo: ¿dónde están tus hijos, Señor? Y yo creo que el Señor también dice: no es eso lo que les he estado preguntando a través de profecía, a través de mi palabra. Es innegable, pero yo no comprendo, mis hermanos. Pero en esta noche venimos a romper cadenas. Amén. En el nombre de Jesús, porque dice la canción: verídicamente en el nombre de Jesús hay poder. Amén. Y en su nombre vamos a hacer lo que a Dios le agrada en nuestras vidas. Notamos, mis hermanos, que la guerra ha sido de Dios y nosotros somos sus soldados. Nosotros tenemos que interesarnos en lo que Dios nos interesa.
lo que Dios se interesa. Jesús dijo, como dijo un predicador que vino aquí, el sheriff, ¿verdad? Dijo, decís que me amáis, pero ¿por qué decís si no hacéis lo que yo digo? ¿Verdad? Entonces decimos que amamos a Dios y decimos muchas cosas, incluso a mí, y le fallamos a Dios, ¿verdad? Pero en algo que Él quiere que tengamos un enfoque en cuanto a nuestro ministerio, es que tenemos que tener un enfoque en la gente perdida. Yo creo que Dios me puso este mensaje y me lo cambió del otro, porque me trajo a mi memoria cuántas veces en los últimos 3 meses la hermanita Mercedes, gloria a Dios, Él le dio un sueño a usted de que Cristo estaba enojado encima de una montaña, hasta tirando piedras a su pueblo, diciéndole la gente se está muriendo ahí arriba. Era cuando mi pastor estaba había ido a El Salvador, y el Señor, gracias a Dios, nos estuvo hablando. En esa misma tarde, otra hermana tiene un sueño de que había visto a todas las hermanas con un chaleco negro, y dice, y ahora entro aquí y todas traen chaleco negro. Y yo decía, Señor, yo vi esto en mi sueño anoche, ¿qué significa esto? Y dice que el Señor le indicó de que debajo de esos chalecos cada hermanita tenía una espada, pero que la tienen escondida, y dice, es tiempo de que la desenvainen, es tiempo de que empiecen a alumbrar la luz. Entonces yo me metí en la palabra de Dios y estaba yo buscando qué es lo que dice Cristo, y era casi en cada página podía yo sacar 1000 textos, mis hermanos, del deseo de Cristo. Y en esta noche les voy a dar versículos brevemente, para que sea innegable, para que si ustedes quieren apuntarlos o quieren que se los dé después, porque a veces es bonito, uno escucha un versículo que uno no sabe dónde está, ¿verdad? Entonces se los puedo dar, mis hermanos. Dice, la iglesia ha perdido su enfoque en este tiempo, pero es tiempo de retomar nuestro lugar debido. Dios tiene un llamado para la iglesia. Yo me pongo a meditar en las cosas que Dios ha pedido que la iglesia haga y que nos ha llamado a hacer. Ha pedido que hagamos cosas increíbles. Dice Él que somos un pueblo especial, escogido por Dios, un sacerdocio real, que somos santos y somos suyos, le pertenecemos a Él, Él nos compró con su sangre. Entonces, como ¿qué padre de ustedes no le gustaría ver a su hijo triunfar y hacer grandes cosas? Yo así me imagino a Dios. Dios dice, wow, me están pidiendo el poder del Espíritu Santo y yo les quiero dar, como cuando un hijo te dice, papi, quiero un carro. Sí, pero no sabes manejar, te vas a ir a estampar, daño te voy a hacer, lo vas a usar mal. Entonces Dios, muchas veces le estamos pidiendo dones, le estamos pidiendo muchas cosas, pero a veces pedimos mal por falta de conocimiento. Y Dios dice, ¿para qué quieres tanto don, tanta cosa, si lo vas a mantener escondido en tu chaleco o lo vas a mantener aquí en las bancas? Mientras hay gente que no conoce, que cada día en el YouTube hay tantos testimonios que me han edificado de gente que Dios los ha llevado al infierno a ir a mirar ese lugar. Y sinceramente al principio me daba temor, pero poco a poco le fui escuchando, y es algo tan tremendo, mis hermanos, que me pongo yo a pensar y digo, wow, estamos dormidos sinceramente. ¿Dónde está ese amor que Cristo nos mandó a tener? Cuando yo puedo mirar que hay un lagarto ahí y va un niño a ese lagarto y yo me quedo callado porque no me quiero molestar. Yo soy culpable de que a mí me metan a la cárcel por no hacer nada, por no advertir, por no hacer nada. Pero hay gente que está yendo al infierno como cada 4 segundos muere una persona, y escucho que caen almas al infierno. Y yo me pongo a pensar en eso, y es una realidad, hermanos. Esas son las realezas de las cosas que no escuchamos hoy en día. No escuchamos del infierno, no estamos escuchando esto. Para esto vino Cristo, para salvarnos de ese lugar. Por cuanto Él es santo, nosotros pecadores, Él tuvo que pagar un precio para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. Aparte de eso, yo soy merecedor del infierno, usted también, pero por su misericordia estamos aquí, mis hermanos. Gloria a Dios. Bendito Dios. Jesucristo dijo muy claramente, dice, Él nos dice en su palabra, dice, no voy a dar versículos, tenía versículos que quería, pero tomaría mucho tiempo. Él dijo, agarró a sus discípulos y lo primero que les dijo es, vengan, los voy a hacer pescadores de hombres.
Desde el primer llamamiento a sus discípulos, queremos ser como Pablo, queremos ser como Pedro. Miramos a qué Dios llamó a cada uno de sus discípulos. ¿Cuál fue el llamado que le tuvo? El propósito de Dios, mis hermanos, es este. Quiero clarificar esto. Que tenemos que primeramente, obviamente, crecer en Cristo. Amén. Tenemos que nosotros mismos edificarnos. Porque obviamente hay un proceso que tenemos que pasar, pero tiene que ser algo que no podemos dejar como la última meta. Ese es el propósito de hoy. Todos estamos aquí creciendo espiritualmente. Yo veo dones siendo repartidos, pero el chiste, mis hermanos, es llegar a ese nivel donde podemos empezar a ir a enseñarle al mundo el poder que hay en nuestro Dios. Como alguien orgulloso que dice, look at the daddy I have. Mira mi papi que yo tengo. ¿Sabes lo que Él puede hacer por ti? Él puede libertarte, Él puede sanarte, Él puede revivirte, Él puede hacer todas las cosas que tú te has quebrado la cabeza, que te has quebrado los dientes en la banqueta. Toda tu vida, yo tengo la solución. Y eso es lo que Dios, por eso es que Dios hace milagros en nuestras vidas, hermanos. Voy a terminar con los discípulos. Le digo, te voy a hacer pescadores de hombres. Amén. Ese era el propósito de Dios. Por 3 años los mantuvo con Él. Empezaron a escuchar sus palabras, sus mandamientos, sus enseñanzas. Los estaba discipulando a fin de que lo conocieran, entendieran quién Él era y qué hizo por ellos, entendieron su condición de pecadores y que necesitaban un Salvador, mientras el resto del pueblo de Israel pensaban que no necesitaban a ese Jesús. Ellos querían a un Rambo que llegara con una metralleta a salvarlos de los romanos y menospreciaron a Jesucristo. Amén. Pero los espirituales, porque es el Espíritu Santo el que nos escoge, entendieron que necesitaban de un Salvador. Nosotros estamos aquí, mis hermanos, porque el Espíritu Santo le ha placido y Él ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, porque Él ha querido, no porque valemos nada delante de Él. Su sangre vale mucho. Amén. Pero porque Él ha pagado el precio, estamos aquí y ellos lo reconocieron. 3 años discipulados por Él, aprendiendo a los pies del Maestro. ¿Cuál fue el resultado, mis hermanos? Él hizo su obra, murió, resucitó, miraron milagros y Él les hizo una promesa que yo tengo también. Usted también tiene esa promesa, mi hermanita. Todos aquí tenemos esta promesa y vamos a mirar cuál fue el mandato de Jesucristo en Marcos, el último capítulo de San Marcos, el 16. Gloria a Dios. En Marcos 16, cuando lo digan, digan Amén. amén. Como dijo Pablo, él dijo una vez, dice, digo yo, no el Señor. En esta vez voy a decir, no digo yo, el Señor dice aquí en el 16:15, dice, y les dijo, miren, aquí está Cristo, la última cosa. Cuando alguien se está yendo y te da instrucciones y se asegura de que, ups, se me olvidó decirte una cosa, es porque era algo importante. Como un padre que le dice, no se te olvide, pórtate bien, es porque es lo más importante. Y estas son las palabras que cuando Cristo ya estaba justo de levantarse, estos son los mandatos que le dio a sus discípulos. Dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, no es nuestra responsabilidad que crean, ya depende de ellos. Nosotros damos el mensaje y es nuestro deber. No tenemos mucha responsabilidad. Dios nos va a mirar a ver cuántas, ¿verdad? Si le hablamos a 10 almas, 10 no se convirtieron, mismo premio. ¿Me entiendes? Porque has cumplido con lo que Él te mandó a hacer. Él dice, y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales te seguirán, Ronnie. Dice, porque tú has creído en mi nombre, echarás fuera demonios, hablarás nuevas lenguas, Ronnie. Dice, tomarás en tus manos serpientes, Ronnie. Dice, y beberás cosa mortífera. Tú sabes que tú puedes beber cosa mortífera. Tus hijos, estoy seguro también, porque yo miré cómo el Señor los está llenando, gloria a Dios. Dice, y no les hará daño. Sobre los enfermos, ese nene que tú tienes va a llegar con esa autoridad, que él vino aquí y empezó a poner sus manos porque él tenía fe y dijo, en el nombre de Jesús, oh, este niño ni sabe
sabe lo que es bueno y malo, pero Señor, esto y el otro. Y así tenemos que ser nosotros, mis hermanos. Empezar a llevar ese poder, ese dinamos, esa dinamita que tenemos. Wow, a los niños le da, gloria a Dios. A los niños les da una gran cosa tener unos cohetes. A mí me encanta tronar cohetes. ¡Pau! Dice, oh my God, tenemos un cohete, una cosa tan tremenda, el poder de Dios, que yo quiero ver eso. Yo me acuerdo, he ido a las cosas que yo digo, no es para vanagloriarme, solamente lo menciono porque es algo que ocurrió. He ido a un hospital y miro a unos viejitos ahí acostados, y ahí es donde yo digo, oh Señor, yo necesito más de tu poder. Sinceramente, yo pensé de que estaba bien ahí en la iglesia, que ya quizás había alcanzado el nivel que uno mismo se inventa, ¿verdad? Y que ya estoy ahí, ya soy no sé qué puesto que uno mismo se inventa, ¿verdad? Y según uno dice, Señor, vamos bien, y gloria a Dios, estamos en sus caminos. Pero en realidad Dios dice, crece más, ve y ve, ve y ve, pon tu fe a práctica. Porque la fe sin obras es muerta. Si tú quieres tener fe, ve y ora por un enfermo. Háblale a una alma, porque para eso es el Espíritu Santo. Y pon a prueba el poder de Dios. Y vas a mirar algo muy, muy extraño. Porque esta es la obra del Espíritu Santo. La gente que a veces ni sabemos lo que estamos diciendo. Yo digo, ay, este ni me escuchó. ¿Te gustaría orar? Sí. ¿Qué? Yo pensé que ni me estaba entendiendo. Y a veces uno piensa, dice, oh my God, no sé cómo me vino a memoria tanto versículo, y le contesté su pregunta. ¿Quieres? No, no, gracias. No soy yo, es el Señor. Él es el que hace la obra. Amén. Entonces Él nos mandó este mensaje, como te decía, Ronnie, vas a tomar cosa mortífera y no te hará daño. Sobre los enfermos pondrás tus manos y sanarán. Amén. Entonces Dios nos da una promesa. Él no dice, si tú siendo buenos, saber hacer cosas buenas. Imagínate a un padre que te va a decir, ve a hacer eso, y se va a reír porque sabe que no lo vas a lograr. No, Dios te manda porque sabe que Él te va a respaldar. Amén. Porque Él no es mentiroso. Él cumple. Él quiere glorificarse. No lo hace por nosotros, es para que su nombre de Él sea exaltado. Ahí es donde vamos a cumplir, donde que su nombre sea glorificado. Amén. Ahí es donde se va a cumplir la oración que dijo Jesús. Oren de esta forma: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos. Queremos ver la voluntad. Dios quiere ser glorificado. Allá en los cielos Él es glorificado todos los días. Yo no sé si ustedes, yo creo que muchos somos chiquitos, ¿verdad? En nuestra imaginación, que pensamos en una hormiga contra un elefante, cosas así. Pero yo he pensado, digo, ¿qué se mantendrá Dios haciendo ahí arriba? Yo digo, si yo me admiro de un animalito, yo me imagino que Él ha de hacer explosiones con colores tan lindos. Y dice que día y noche están alabándole, glorificándote. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, dice que día y noche, ¿verdad? Dicen, santo, 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 que Él es. Entonces, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios dice, ok, lo vas a mirar a través de mi poder. Pablo dijo, él dijo, no he venido con palabrería humana ni con mucho conocimiento, sino que el evangelio es el poder de Dios para salvación. Amén, mis hermanos. ¿Cómo es eso? De que mirando estas cosas nosotros decimos, oh my God, sanó. Dios me confirmó este mensaje en esta tarde, porque el testimonio que dio el hermanito de lo que Dios hizo con él, en este día Él ha cumplido su parte en venir aquí y anunciarle las grandezas que Dios está haciendo. Amén, gloria a Dios. Y eso nos edifica, miramos el poder de Dios, como cuando Dios hace grandezas allá, y nosotros también empezamos, santo, santo. Pero les voy a enseñar una cosa que quiero enseñar. Mire, venga, ¿pueden venir 2 hermanos? Dos hermanos, ven. Ok, yo me voy a sentar aquí. Ok, y ustedes vengan aquí a mi alrededor. Y allá, si se puede parar, usted, pastor y pastora. Sí. Ok, y digamos que ustedes son los 4 seres vivientes, pero nosotros 2 estamos detrás de mí. Y vamos a decir que aquí está Dios, ¿verdad? Ok, bueno, puede ser.
Entonces, aquí ellos, ustedes saben, así como que se están alabando a Dios. Entonces, ellos están diciendo, eres santo, y él dice, amén. Sí, sí lo soy. Sí, soy santo. ¿Es cierto? Amén. Dice, tú eres grande. Sí, es cierto, soy grande. Pero allá, esa gente que está pasando por problemas, que está en el mundo, ellos son seres humanos a billones de años de distancia, que ellos están ahí pasando porque perdieron un hijo, porque tenían un hígado, ¿verdad? Que les dijeron que iban a morir, que no tenían ninguna esperanza, pero de repente esa hermanita y ese pastor que están siendo fieles y glorificando a Dios, empiecen ustedes a alabar a Dios. Alaben a Dios. Entonces Dios dice, sí soy santo, pero allá ellos que no conocían, no han visto mis grandezas, ellos que están pasando por cosas que ellos nunca han visto, ellos que tienen cáncer, que tienen hijos en drogas, ¿cómo están levantando sus manos? Y viene Él y nos llena de su presencia, mis hermanos. Y así es cuando nosotros nos llenamos de Dios. Para eso venimos a la iglesia, mis hermanos. Y ahí el Señor dice, lo hice también con un propósito. A mí me gusta que me alaben, a mí me gusta que me adoren. Y viene Él, dicen, ahora les voy a llenar porque me agradó, a fin de que ustedes sientan mi poder, pero no se queden callados. Vayan a anunciar esa grandeza de mi poder, porque Él viene y contesta sus oraciones. Y ese es el propósito de Dios, mis hermanos. Cuando venimos aquí a la iglesia a buscar de Dios, Dios nos llena. Amén. Hablamos en lenguas. Amén. Escuchamos predicaciones, hacemos tanta cosa, le servimos a Dios. Aquí, gloria a Dios, vinieron un montón de hermanitos en un día, ¿verdad? Se hizo todo esto, ¿verdad? Todas esas cosas son buenas, pero tenemos que recordar el objetivo de Dios. Dijo el versículo, dice, en esto glorificarás al Padre, que darás mucho fruto. Dios quiere que si Él te ha alimentado para que tú empieces a crecer espiritualmente, que eventualmente des un fruto, mis hermanos. Y el evangelismo, en realidad, Jesús dijo, hacer tesoros en los cielos, donde ningún hombre, ladrón puede entrar, hurtar, ni la polea puede destruir, ¿verdad, mis hermanos? Allá tenemos que estar atesorando cosas para que cuando vayamos allá, si uno va en vacaciones, empieza uno a empacar sus maletas. Tenemos que empezar a empacar maletas y a dejarlas bien llenitas, para que cuando lleguemos allá podamos llegar y ya está hecho todo lo que hemos atesorado allá, ¿verdad, mis hermanos? Gloria a Dios. Y lo hacemos por amor, porque Él dijo, por esto conocerás que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. ¿Dónde está el amor de las iglesias hoy en día? Yo de nuevo quiero regresar a una cosa, de que pensando en las diferentes religiones, las voy a mencionar, porque cosas buenas están haciendo. Bueno, están haciendo algo bueno y al mismo tiempo algo mentira, entonces no es tan bueno, ¿verdad? Pero están los mormones. Yo aquel día estábamos, un joven en la panadería, dos jóvenes de quizás unos 17 años, vienen a nosotros, era el verano, con camisas, con sus backpacks, en bicicleta, y yo ahí con carro acondicionado ni aguantaba el calor. Y yo dije, ¿qué los motiva a estos jóvenes? ¿Por qué no están jugando a Nintendo? ¿Por qué no están haciendo lo que yo hacía? ¿Entiendes? Entonces yo digo, ¿por qué? Y me comparo con ellos y yo digo, wow, yo tengo que aprender. Y eso me motiva a mí, mis hermanos. Entonces, si ellos que piensan de que Joseph Smith hizo una gran cosa, ¿cuánto no más nosotros que conocemos la verdad? Si tenemos la verdad, tenemos que anunciarla. Amén, mis hermanos. Los testigos de Jehová tocan puerta a puerta. Es un esfuerzo, tiempo, dinero, gasolina, sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos han entendido que el mandato de Cristo fue ir y hacer discípulos. No le voy a preguntar a Dios por qué, no, es que yo quería ser ujier, no, yo quería hacer esto. Sé ujier, sé un diácono, sé un alabador, sé un predicador, sé lo que Dios te ha puesto aquí en esta iglesia para hacer, para glorificarle, para que su nombre sea exaltado aquí. Pero sal y cumple con el mandamiento que te he dado. Tráeme fruto y yo te bendeciré, dice el Señor. Amén. Aleluya. Aleluya.
Dice la iglesia primitiva. Tomamos el ejemplo para que no digan que soy yo el que lo digo. Miramos en el libro de los Hechos, lo vamos a leer todo ahorita, ¿ok? Estoy bromeando. No, en el libro de los Hechos dice ahí, Jesucristo les dijo, ¿verdad? Recibiréis poder y serás testigos en Jerusalén, en Samaria y después en todo lugar, ¿verdad? Entonces empezamos a mirar que ellos, como quien dice, que no sabían qué hacer cuando se fue Jesús. Y así miramos hoy en día la iglesia. Amén. Estamos igual como ellos. Y esa es buena cosa, porque dice que estaban unidos. El pastor, gracias a Dios, Dios nos pone algo a cada uno de nosotros. Yo sé que este mensaje es de Dios, porque la Biblia lo dice, y esto complementa a lo que el pastor es, lo que Dios está edificando a través del pastor. La visión que le ha dado es unirnos, mis hermanos. Así como Dios unió a los 120 que estaban en el aposento alto, buscando a Dios unánimemente, así venimos nosotros. Hay una coinonía aquí, mis hermanos, pero ellos estaban esperando. Así estamos nosotros. ¿Cuántos de nosotros estamos diciendo, cuál es el siguiente paso? ¿Cuál es? ¿A dónde me va a llevar esto? Estoy feliz, sí, pero tiene que haber más. Dios dice, hay mucho más, hay mucho más, hay tantos secretos que te quiero revelar, pero necesitas abrir tus ojos, necesitas salir de la cueva. Amén. Entonces dice Dios, ahí dice que vino el Espíritu Santo sobre ellos y ¡pum! Les cayó. Empezaron a hablar en lenguas. Aquí hablamos en lenguas. Ya vino el día de Pentecostés para los pentecosteses. Ahora vamos a mirarnos que los pentecosteses verdaderos empezaron a hacer con ese poder que recibieron de parte de Dios, tal como Él se los había prometido, y se acordaban de lo que le había dicho Jesús, que lo usaran para ir a hacer algo, para tomar cosas que ácido, que no les va a hacer nada, y hacer todas estas cosas. Y se acordaron, y ¿qué fue lo que ellos hicieron? Agarraron el poder y salieron para afuera, porque no se podían contener, y empezaron a hablarle a la gente, hay un Cristo que murió por nosotros, necesitas a Dios. Y un montón de gente, esta es la obra del Espíritu Santo. 3,000 fueron convertidos, creyeron y fueron bautizados en el mismo día. ¿Creíste? Sí, amén. Recibieron en la gloria de Dios, como hemos visto aquí que viene gente, es ministrada. Amén. ¿Has creído? Sí. ¿Verdad? ¿Te arrepientes de tus pecados? Sí. ¿Vas a limpiar tu vida? Sí. Ok. No hay nada que te impida ya meterte al agua, ¿verdad? Pero tienes que tener que su compromiso con Dios, ¿verdad? Y enseñarle. Pero en el libro de Pentecostés mirábamos de que esa era la acción de la iglesia: agarrar, convertir, anunciar, bautizar. Y 3,000 se agregaron a la iglesia. No dice que se convirtieron y quizás ya no regresaron. Se agregaban y permanecían, porque estaban mirando el poder de Dios. Dijeron, wow, a estos están hablando nuestro idioma. El poder de Dios va a testificar por ti. El poder de Dios va a convertir a la gente. Amén. Amén. Y yo creo que esos discípulos habían dicho, oh wow, ni sabíamos que era el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué pasó? Ellos se convirtieron y ellos fueron edificados más, aún más. Dijeron, wow, se está cumpliendo lo que Dios ha dicho. Me dijo que Él iba a estar conmigo y ahora lo veo. Por fe voy a seguir tomando otro paso más. Y mañana voy a ver otro milagro y otro paso más. ¿Verdad? Amén. Así es como Dios nos quiere, mis hermanos. Después miramos, paró eso. Llegó un punto donde ya pararon. Dijeron, no, ya no caben en el reino de Dios. Ya hemos hecho suficiente. La neta es de que solamente 10 es suficiente para mí, 10 cada uno. No, ellos entendieron de que su llamado hasta la muerte era servir a Dios conforme a su voluntad. Era buscar las almas perdidas. Porque mientras no lo estamos haciendo, empezamos a secarnos, mis hermanos. Eso nos vivifica a nosotros. Hay un secreto en eso. Quiero leer un versículo. Pastor, ¿me puede avisar cuando ya tenga 10 minutos para terminar? Ya, ahorita termino. No sé a qué horas empecé. Estoy brincando sobre varias partes, discúlpenme, mis hermanos. Pues, mis hermanos, quiero pedirles que volteen a Lucas 14, 22 y 23.
Dice, aquí Jesús, yo estaba mirando aquí cuántas veces Dios nos habla, y en realidad es como que en realidad el que no lo ve es porque en realidad quiere andar haciendo su propia onda, ¿no? Y por eso es que tenemos tantas religiones hoy en día, porque cada quien quiere hacer su ídolo de su propia religión, y cuando leen la palabra de Dios y hay ciertas cosas que decimos, eso no me agradó, eso lo quito, y empiezan a formar sectas, y por eso es de que hay miles de religiones, porque quieren andar dividiendo cosas y quitándole. Pero aquí Jesús fue muy claro, dijo el Señor en el versículo 23, dice, del 22, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Él lo había mandado a que invitara a gente a una boda similar a la que vamos a tener nosotros. Y dice que he hecho como me has mandado, dice. Y así vamos a decir nosotros, amén. He hecho como me has mandado, Jesús. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos, versículo 23, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a que entren para que se llene mi casa. Wow, más claro que eso no puede estar. Más claro que eso no puede estar. Él no andaba contando historias de hada para entretenerlos. Cada cosa era una parábola similar a la voluntad de Dios para que entendiéramos. Entonces Él dice, semejante es, vayan, dice, a los caminos allá afuera, a los vallados, y fuérzalos. En inglés dice compel. La palabra compel quiere decir como empujarlos, convencerlos, animarlos a ¿verdad? No solo como un grito general, sino que con un esfuerzo, un empeño, ¿verdad? Utilizar tus fuerzas para estarle hablando a la gente. Y dice, y trata para que mi casa esté llena. ¿Queremos ver la iglesia grande, mis hermanos? No por engaños, como estamos mirando mega iglesias hoy en día, porque están predicando cosas que en realidad le quieren poner maquillaje a Jesucristo. No quieren pedir ninguna obligación de uno. No tienes que dejar tu vida pecaminosa. No tienes que hacer nada para Dios. Pero Dios quiere que tú prosperes en esta tierra. No, Jesucristo dijo de que en esta tierra vituperados van a ser por causa de mi nombre. No es que vamos ¿verdad? Siempre andar buscando prosperidad. Sufrir tenemos por Cristo. Y vengo yo a preguntarme, ¿cómo va a sufrir la iglesia si no se está exponiendo a ningún peligro? Amén. ¿Por qué lo dijo Jesús? Yo no lo veo en mi vida cristiana, pero sí lo estamos mirando en los países de Corea. Si alguien, vea, en las noticias no enseñan estas cosas, en el internet está Corea, Japón, en la India, matan a los cristianos. Y yo digo, wow, ¿cómo llegó el evangelio ahí? Porque había alguien que tenía amor por las almas. Alguien que por amor dijo, mi amor es tan grande, como Pablo dijo, hasta maldecido pudiera decir yo que hasta maldecido fuera, dice, por causa de los que no se han convertido. Él estaba dando a entender de que hasta su propia vida daría. Wow, a mí me encanta. Yo nunca llegaría a ese nivel, pero Dios no hace excepción de personas, amén. Podemos llegar a esos niveles, mis hermanos, pedirle a Dios que nos dé un amor por las almas, a fin de que haya un peso sobre nosotros, que no estemos tranquilos. Es algo que me estoy hablando a mí mismo, que yo tengo que pedirle a Dios y anhelarlo, y Dios me lo va a dar, porque si le pedimos conforme a su voluntad, dice la palabra de Dios, y en el nombre de Jesús, Él lo hará, amén. En el libro de Santiago, James en inglés, iba a decir Jaime. En el libro de Santiago dice, no tenéis porque no pedís, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle a Dios. Pero es que yo no siento el amor, es que yo no siento eso. Yo también puedo testificar lo mismo. Yo platicaba con el pastor aquella vez, habíamos tenido una plática de eso, y yo les dije, yo antes tenía un amor grande por las almas. Yo me acuerdo que yo iba y lloraba yo con los guainitos, ¿verdad? Disculpen, ¿verdad? Con los que estaban ahí en la calle, en los parques. Dios puso eso en mi corazón, porque si no, yo, ¿verdad? Cuando me iba a voltear a verlos, yo no soy bueno, ¿verdad? Yo soy malo, pero Dios puso ese amor en ese tiempo. Y yo les dije a los hermanos, yo tengo que pedirle a Dios ese amor que me regrese, porque no lo siento. Y empecé a pedirle al Señor, mis hermanos, y ustedes creen que Él se tardó. Me ha dado un poquito, mis hermanos. Yo solo estoy probando, pero me animo más, porque yo quiero sentir un peso.
yo quiero derramar lágrimas por esa gente que está allá afuera. ¿Cuánta gente está? Wow, no sé. Estamos en una caja, mis hermanos. Tenemos que salir de la caja. Tenemos que mirar que en realidad hay gente caída allá afuera. Hay drogadictos, hay gente en la calle durmiendo, hay prostitutas por todas estas áreas aquí. Hay pobreza, hay tanto joven aquí. Ahí en Lancaster y aquí está el crimen así. Por aquí andan policías a cada rato. ¿Me entienden? Y está lleno por todos lugares, iglesias en cada esquina, y yo no veo iglesias allá afuera predicándole el evangelio, y la gente se está muriendo y yendo al infierno. Despiértate, iglesia, dice el Señor, porque Él te quiere usar. Él quiere liberar a los cautivos. Oh, gloria a Dios, Él te quiere usar. Oh, sí, Señor. Él te equipa, Él te da tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para que solamente hables en lenguas. Esa es una consecuencia, ese es un fruto, mis hermanos. La iglesia Pentecostés, meditaba yo, los testigos de Jehová hacen bien esto, son fieles en aquello, pero no saben la verdad. Los mormones, peor, pero sí salen a hablar, a platicar. Los bautistas, gracias a Dios, gente sana de Dios, doctrina buena, están saliendo agresivamente. Yo iba a una iglesia, tenían 18 buses de los grandotes de escuela en Los Ángeles, iban hasta Compton, hasta Long Beach, y los que conocen esas áreas de Eagle Rock hasta Long Beach, por 3 servicios a la semana, y darles pizza y juguitos a los niños que no pueden aportar nada a la iglesia. La gente dijera humanamente, y eso es lo que pasa, de que es un gasto. Muchas veces hay impedimentos por el pensamiento humano, pero Dios provee cuando le somos obedientes. Él le dio sus buses, les da para la gasolina, el diésel. Hay gente que dona, hay gente que Dios le pone en el corazón, dice, buena causa, voy a dar, ¿verdad? Y están dando, y así estuvieron. Y yo digo, wow, me fui de esa iglesia y fui a una Pentecostés, y me mira el pastor un día y me dice, hey, ¿por qué dejaste de ir a la iglesia? En la iglesia bautista, en algunas, los fundamentales, si tú no evangelizas, te dicen que tú no te quieren ver recogiendo una escoba en la iglesia, porque ellos han entendido, no que estoy diciendo que eso está correcto, pero hay un chiste detrás de ello, ¿verdad? Pero en su forma de tratar de empujar a la gente, así lo hacen ellos. De que dicen, no quiero verte recogiendo una escoba, haciendo cosas aquí, pensando en tu mente de que estás sirviendo a Dios y siendo desobediente a la gran comisión. Tú vas a engañarte a ti mismo, ¿verdad? Vas a pensar que estás sirviendo a Dios, pero desobedeciendo la gran comisión. No, si tú quieres, si quieres ser parte del coro, tienes que salir a evangelizar. Tienen que haber frutos, por sus frutos los conocerás. Tienen que haber frutos. Entiendo la cosa, es algo bueno. Y Dios a cada ministerio le da algo como empujar, ¿verdad, mis hermanos? Pero es algo positivo. Y veo yo que los bautistas, y después me pongo a pensar, ok, vino el pastor y me dijo, ¿por qué te fuiste? Dice, ¿estás viniendo a esta iglesia? Estaban al otro lado de la calle. Dice, ¿son pentecostés, no? Le dije, sí. Dice, ¿pero por qué? Dice, ¿por qué te fuiste? Somos una buena iglesia. Dice, tenemos buena doctrina, se predica sin echarle azúcar a nada. Dice, como debe de ser. Ves que la iglesia crece, ves todos los jóvenes convertidos, miras tanta gente ahí transformada, que toda la iglesia sale a evangelizar. Tenemos martes de adultos, jueves de jóvenes, sábado el grupo de pescadores de hombres, ¿me entiendes? Y el pastor visitando los sábados a los hogares, y ahí todos, y me decía todo eso, y me azaría, ¿verdad? Me dijo, ¿ustedes evangelizan? Y yo tuve que agachar la cabeza, me sentí humillado, porque yo no podía decir que sí, y yo sabía que estaba mal esa respuesta. Yo no le puedo decir, no, pero no, simplemente no me quedó otra cosa más que agachar la cabeza, porque yo conozco de la Biblia, y yo sabía. Me dijo, ¿salen a evangelizar? Dije, no. Pero gloria a Dios, Dios obró a través de alguien que Dios usó, y Dios usa gente en cada iglesia para empezar un fuego. Hay fuego aquí, yo quiero ser una leña más. Cada uno de ustedes es una leña más. Amén, mis hermanos. Y ya para concluir, hay estorbos.
muchas veces quizás digamos, no sé hablarle a la gente, yo no conozco mucho. Pues ahí es donde tenemos que empezar a crecer, mis hermanos. Sí hay que conocer, al mismo tiempo pueden salir y pueden dar su testimonio. Más que a alguien Dios te va a poner en el camino para que lo hagas. Puedes hacerlo en el trabajo. No tienes que ser en un sábado, no tiene que ser un domingo, no tiene que ser un día. Nadie te haga sentir mal porque no estás llegando al día del evangelismo, pero cumple con el Señor porque tu compromiso es con Dios, no con los hombres. Amén. Hazlo. La hermanita, la voy a usar como un ejemplo. Yo miré un gozo en ella, y el pastor la mencionó, cuando ella le estaba evangelizando y agarrando una familia que terminó, ¿verdad?, Dios hizo algo grande. Y el pastor mencionó en un culto allá, dice, yo, la hermana con un gozo, no saben, no cabe en ningún lugar. Y yo dije, ese es el fruto que Dios da cuando uno anda en ese primer amor, anda mirando vidas transformadas. Uno dice, oh man, necesito darle aliento. Uno mismo se empieza a edificar. Necesito afirmarme más, necesito empezar a caminar mejor, necesito yo tener una unción, tener un poder, tener algo para que cuando yo le hable a la gente se conviertan. Porque lo más increíble, mis hermanos, es de que estando una persona que no quiere nada de Dios, conoce nada de Dios, un pecador, ¿verdad?, que se le habla de un Dios santo que no puede vivir con un pecador y que todo lo que él hace, ¿verdad?, ha estado equivocado toda su vida, y que se le diga, ¿verdad?, que si no lo acepta va a ir a un lugar que se llama infierno, ¿verdad?, y que es la realidad de las cosas, y se le explica el evangelio, y que se le diga, sí, tienes que cambiar tu vida, pero Dios te va a dar la fuerza, ¿verdad?, Dios te quiere transformar, y decir esas cosas y comprender y decir, ¿quieres orar conmigo? ¿Quieres buscar de Dios? ¿Quieres empezar? Y que digan, sí. Eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer, mis hermanos. Y miramos el propósito del Espíritu Santo. He estado buscando un versículo. Marcos, aquí dice 14:23. No, ok. Bueno, el 7, dice 15:7, dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Amén. Dice, así os digo que hay, en el versículo 10 de Lucas 15 dice, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Hay gozo en los cielos. No hay ningún otro lugar en la Biblia donde yo encuentro que hay gozo cuando la iglesia hace una cierta cosa. Esta es la única cosa que dice que allá festejan. ¿Por qué? Porque es el propósito por el cual vino Jesucristo. Amén, mis hermanos. No los quiero aburrir. El Señor ha puesto este mensaje en mi corazón. Gracias a Dios. Les quiero empezar a concluir con esto. Mis hermanos, el Espíritu Santo ha sido dado a la iglesia, y cuando yo analizaba la iglesia pentecostés me puse a pensar de que mucha gente recibe el don de lenguas, y ahí estuvo. Se llaman pentecosteses porque tienen el don de lengua, hay profecía, hay danza. Pero si regresamos a la Biblia, en el día de Pentecostés ocurrió esas cosas, pero ese no era el propósito. Es como mirar un plato con un tenedor limpio, ahí una mesa, y decir, sentarte y a mirar el plato. ¡Wow! Eso está lindo. Gracias. No, espérate. Lo importante es la comida que te van a servir. Eso es lo que ocurrió. Lo que terminó ocurriendo cuando vino el Espíritu Santo fue que se convirtió la gente, mis hermanos. Ese fue el poder de que Dios dio al Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es convencer a la gente del pecado. Y tenía el versículo y se me cayó el papel de donde lo tenía. Y se me fue mi versículo, donde Jesucristo dice que era necesario que Él se fuera, porque llegaría el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo era el que iba a convencer al mundo de su pecado. Amén. Gloria a Dios. Juan 16:8. Thank you. That's why I love you. Gracias, pastor. Juan 16:8. Y esto es para confirmar, mis hermanos. Le estamos pidiendo al Señor, lléname, lléname de tu poder, de tu presencia. Dios dice, lo voy a hacer, pero ¿para qué lo quieres? Amén. Dice 15:8, 16:8. Ok, sí, amén. Dice aquí, dice,
el 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si se fuere, os lo enviaré. Dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo del pecado. Mire lo que Él dijo: es necesario que yo me vea. Todos querían retener a Jesús ahí. Todos queremos estar agarrados de Jesús. Cosa buena es porque Él nos edifica. Todos queremos que Cristo esté con nosotros. Pero miren el objetivo de Cristo. Cristo es firme. Él tenía un propósito y lo cumplió hasta el fin. Él dijo: es necesario que yo me vaya. Dijo: porque mi propósito no es este, el lugar que yo tengo es otro después. La gloria de Dios que sentimos aquí va a ser multiplicada por 1,000,000 de veces allá. No es el objetivo. Dice: y cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creían en mí, no creen en mí. El Espíritu Santo convence a la gente. Tú y yo estamos aquí porque el Espíritu Santo me convenció a mí un día de que yo estaba mal. Había un vacío en mi corazón que no podía yo llenar con absolutamente nada. Y yo, aún a la edad de 14 años, nunca había probado yo drogas, nunca había hecho nada, pero yo recuerdo que con todo mi corazón yo acepté a Jesucristo. La palabra de Dios, el Evangelio, que es buenas noticias. El Evangelio quiere decir the gospel, quiere decir good news, buenas noticias. ¿Por qué son buenas noticias? ¿Se acuerdan de aquellos días donde salían y decían extra, extra con el periódico? Las noticias se anuncian, mis hermanos. Debemos de andar allá afuera nosotros con Jesús. Extra, extra, ¿verdad, mis hermanos? La noticia es que hay esperanza. Para de sufrir, dice aquellos. Por eso es de que ellos dicen eso. Y en realidad es cierto, nosotros tenemos la solución del mundo. ¿Dónde hay de esos hermanitos que sabemos que la gente está perdida? ¿Dónde está nuestra fe? Como esos que llevaron al que estaba inválido y estaba llena la sinagoga. Jesús estaba ahí adentro y habían escuchado que Él estaba ahí. Dijeron: si llevamos a este hasta allá, creo que era un samario, ¿no? Samaritano, y lo llevaron, Él lo va a sanar. Tenían fe, no por la fe del que estaba paralítico, porque yo me imagino que andar en una cama tanto rato, yo no sé, los que lo tuvieron que cargar tenían fe. Alguien acostado por tanto tiempo, me imagino que ha de subir de peso y llevarlo sin cargo. Ellos tenían fe, los que lo llevaban, y cuando llegaron ahí y miraron que estaba tupido, dijeron: no, sabemos que si este hombre llega a ver a Jesucristo y Él lo quiere sanar, será sanado. Dice que lo subieron al techo. Imagínense eso, el esfuerzo, la fe puesta en obras que ellos tomaron. Y dice que abrieron un hoyo y lo tuvieron que bajar. Imagínense. ¿Y qué ocurrió? La fe que de esos hombres, no del paralítico, porque la Biblia menciona su fe. La fe de ellos. Sabían de que la solución era Jesús. Sabían que la solución era Jesús. La solución en este día para el mundo es Jesús. Ayer, hoy y hasta que Él venga. Él es la solución, mis hermanos. Para la economía, dice que el reino de Él va a ser establecido, una buena economía. Ya no va a haber dolor. Él es la solución de absolutamente todo, mis hermanos. Él contesta nuestras oraciones. Él hace absolutamente todo. ¿Hay algo que Dios no pueda resolver? ¿Hay alguien que tú conozcas que quizás esté tan drogado o tan necio o tan duro de corazón o blasfema tanto contra Dios que tú dices: ese ni le voy a hablar? Es cierto, no le vamos a hablar a todo el mundo, mis hermanos, pero que suba nuestra fe. Va a venir un día, y ahora sí voy a terminar. En los viejos tiempos, mis hermanos, cuando los soldados iban a la batalla, como estaban hablando de la guerra de Dios, dice que iban a una batalla, siempre venía alguien con una bandera enfrente de todos, y el que tocaba los tambores, pum, 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 y el de la bandera siempre iba enfrente, el del estandarte, y todos venían detrás. Y llegó una ocasión donde se excitó tanto el de la bandera que iba hacia adelante y empezó a dejar atrás a aquellos, a todo el ejército, y empezaron a gritar. El de los tambores le dice: hey Judy, dice, come back to the army. Le dijo: no, dice,
Let the army come back to the standard. Dice que el army se venga hacia enfrente al estándar. Tenemos no que bajar el estándar en estos tiempos. Más que nunca necesitamos levantarnos. Necesitamos empezar, mis hermanos, a predicar el evangelio a los que no lo conocen. Y es tiempo, mis hermanos, más que nunca, porque Cristo viene pronto. Amén. Va a venir un día donde tantos lamentos que hay en la vida, y con esto lo sello porque yo sé que quizás es algo que no hemos escuchado un rato. ¿Alguien ha visto la película Schindler's List? Schindler's List. ¿Se acuerdan de un hombre judío que tenía poder, que tenía influencia? Él era un alemán, y estaban los nazis agarrando a todos los judíos cuando los estaban asesinando durante el tiempo de Hitler, y él se hacía como nazi. Él cooperaba con ellos, se los llevaba a esos lugares, pero cuando no miraban, él encontraba formas de rescatarlos. Y él, cuando llegaban a un lugar que llevaba un bus, le pagaba, a veces él, como era rico, pagaba de su dinero, de sus riquezas, y sobornaba a los que chequeaban en los checkpoints para que no los encontraran, como que se hicieron los que no vieron a los judíos. Y él los llevaba y los libertaba, los llevaba a lugares, los ponía en una aldea mientras se acababa la guerra, esperando que se acabara la guerra. Y llegó el punto donde este hombre hizo esto por tanto tiempo que se le acabó el dinero, se le acabó todo su dinero. Y al final de la película, cuando se acaba, él empieza a vender cosas, de sus cosas preciosas, porque era un hombre de poder del gobierno, que en ese tiempo, ¿verdad?, ellos tenían de lo mejor, y tenía tanta influencia, y empezó a vender muchas pertenencias. Y al final de la película, cuando se acaba la guerra, vienen todos los judíos, una bodega gigantesca, y hay multitudes, y anuncian que se había acabado, y él llega. Y vienen todos y le dan tanto las gracias, llorando. La película es dramática, lo hace a uno llorar, ¿verdad? Y vienen y le dicen gracias, como él gastaba dinero. Pero lo que me impacta, y con esto quiero que se queden, mis hermanos, porque un día nosotros, yo voy a estar así. Esto es algo que no me quiero. En nuestra vida estamos llenos de lamentos. Yo, cuando tenía 16 años, me metí a las drogas y perdí casi 8 años de mi vida. Yo me despertaba en las cárceles, mis hermanos, y yo no sabía qué había hecho. Me tenían que pasar un papel para yo leerlo, a ver qué bobería o crimen había yo cometido. Una vez miré algo que yo dije, ¿qué? ¿Qué hice yo? Se me cayó el corazón, decía robo. Yo dije, yo no soy ladrón, pero por andar tan alucinado tomando ácido y cosas que no debo, me metí a una ventana pensando que estaba yo soñando y huyéndole saber a qué, ¿verdad? Y pensaron que me metí a robar. Y así yo me despertaba en la cárcel, mis hermanos. Una vez yo me fui desde Santa Mónica en mis calzoncillos, y yo no tenía conciencia hasta llegar casi a la parada del bus, hasta Long Beach, que yo dije, ¿dónde estoy? ¿Qué me está pasando? Yo me metí a drogas que tremendas, ¿verdad? Que alucinaba. Yo miraba cosas rarísimas, mis hermanos. Y a lo que voy es esto: yo me lamento de esas cosas. Todos nosotros nos lamentamos de cosas que hemos hecho en nuestra vida. Un día nos vamos a lamentar como este hombre. Cuando él miró toda la gente que él había salvado y sus ojos contemplaron la realidad de sus esfuerzos, él empezó a llorar amargamente. Y vienen los judíos y le dicen, ¿por qué lloras? Deberías de estar feliz. Y él se dice, porque este anillo pudiera haber sido 2 personas más. Estos zapatos pudieron haber sido 2 personas más. Ese carro que está allá afuera, 100 personas más. Y él llora amargamente y sale, se mete al carro, termina la película y él llorando amargamente. Un día nosotros vamos a estar ahí y Dios nos va a decir, he muerto para que salvar a los pecadores. ¿Qué hiciste por mí para pagarme lo que yo he hecho por ti? ¿Tienes amor? ¿Ves la gente que necesita? ¿Crees que lo hice en vano? Y nos va a pedir cuentas. Yo no le quiero entregar una corona pelona ni de papel a Dios. La quiero entregar llena de perlas, de diamantes, y decirle, ten Señor, ten Señor. Y le doy gracias a Dios porque todavía puedo brincar, puedo hacer cosas
que mi hermano aquel día me decía, ojalá tuviera 20 años menos. Yo me acuerdo que yo hacía ministerio todo el día y no me cansaba. Dice, ahora con el culto de la mañana y después el de la tarde, ya me siento fatigado. Y yo me quedé callado. Quizás se recuerda que no le respondí. Me quedé pensando y dije, wow, I need to serve God. Yo necesito servir a Dios. Sirve a Dios. Amén. Ganemos almas para el Señor. Que crezca nuestra iglesia. Jóvenes. Wow, va a haber cosas tremendas, mis hermanos. Muchas gracias por su tiempo. Disculpen que me pasé. Les doy muchas gracias en el nombre de Jesús.